Sí, buenas tardes, da gusto ver esto lleno en un tema tan atrayente y con esta gente, trae recuerdos, buenos recuerdos del hospital, dos personas que hicieron mucho por nuestra casa y que van a hablar o van a tocar o van a profundizar sobre un tema candente que a mí bueno, digamos, me convulsionó cuando publicaste un artículo no hace tanto tiempo en el diario Montañés. Yo sé que Paco también está profundamente, bueno, involucrado en ese, le corresponde por oficio y además y por lo tanto, pues era la persona ideal para estar aquí y hablar de ello. Yo solo presentarles a Fernando Villoria y a Francisco Díez Manrique, que fue director médico del hospital y catedrático jefe de servicio de psiquiatría en Valdecilla. Solo decir que hace muchos años, cuando yo trabajaba en un hospital fuera, en dos ocasiones, también en el otro hospital que trabajé en otro país diferente, pero uno en Londres, me llamaba tremendamente la atención en la consulta del hospital, cómo llegaba la gente siempre sola. Sola, yo diría que triste además, caída, una media edad, como es lógico. Las consultas de los hospitales se llenan en una media edad generalmente hacia arriba más que hacia abajo. Y era sorprendente el observar la tremenda soledad que tenía todo el mundo. Y yo presumía alrededor, pero sobre todo en mi fuero interno, de lo bien que andábamos por aquí y que por allá había que ver cómo funcionaban las cosas. El tiempo fue pasando y nos igualamos en todo. Entramos en Europa, entramos en el mundo y también en esto, desgraciadamente, y hoy somos la soledad no deseada, según porcentajes que supongo que habréis manejado vosotros de la asociación que formáis parte. Es un tercio de la población, un 13% de los mortales. Y por lo tanto, pues un problema. También me sorprendió gratamente el comprobar a través de vosotros cómo tenemos en Cantabria la primera dirección general que se dedica al estudio, a la protección de la soledad no deseada. Fue una idea brillante, no sé de quién, ya procuraré enterarme, porque la verdad es que sí tiene gran importancia y gran interés. Dicho eso, pues yo bajo con toda la expectación de poder disfrutar de vuestras opiniones. Y aquí dejo a los conferenciantes, Fernando, Paco. Hola. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Bien. Pues muchas gracias, doctor Rama, muchas gracias por su presencia, muchas gracias al Ateneo por darnos la oportunidad de difundir este mensaje. Ya está. Perfecto. Vamos a hablar durante aproximadamente 20 minutos un resumen de lo que significa para la asociación lo que es la soledad y con un aspecto positivo que es la gestión en positivo de la soledad.
Yo cómo conocí este fenómeno, esta condición. Bueno, cuando estaba trabajando en absoluto tienes sentimientos de este tipo porque estás involucrado en una gran cantidad de proyectos, iniciativas y de todo tipo. Y entonces las conexiones sociales que se tienen, las responsabilidades, todo te hace, bueno, no conocía esta situación. Y cuando después de jubilarme contacté con unas personas que estaban trabajando en este fenómeno y a través de eso pues he ido, bueno, me gustó la idea. En principio parecía que era una idea abstracta, una cosa, un sentimiento, ¿no? Pero luego profundizando, lo que uno va viendo es que aquí hay algo más que un sentimiento y es lo que intento trasladarle. Hemos hecho un resumen de 20 minutos en los cuales voy a dar esta idea. Quedan muchos aspectos quedarán en el tintero, pero bueno, con el coloquio y en el futuro pues podemos hacer más, bueno, difundir mejor, más extensamente esta condición. Bien, todo lo que voy a decir está sustentado en bibliografía a través de la biblioteca del Hospital Valdecilla, es decir, todo son términos científicos avalados por la literatura científica, médica y de enfermería. Y muchas gracias al hospital por darme esta oportunidad de conectarme a la biblioteca y a Mario Corral, el director de la biblioteca, por su apoyo. Bien, ¿qué objetivos tiene la asociación? La asociación tiene, bueno, pues lo resumo en esto, ¿no? No hacemos voluntariado, en realidad hay asociaciones que sí se ocupan de cuidar de las personas que tienen este problema, en nuestro caso no, sino que tratamos de motivar, dinamizar a la sociedad para tomar la iniciativa. Luego nos hablará el doctor Díaz Manrique de lo que es la iniciativa, la personalidad, como unas personas afrontan mejor que otras, ¿no? Nosotros, como eso se puede modificar, queremos que involucrar a las personas, animarles a que tomen las riendas de su propio destino, ¿no? Y lo que digo aquí, ¿no? Si quieres contactar con alguien, muévete, el peor plan es quedarte en casa. ¿Y qué hacemos? Pues algunos aspectos son, creamos esta conciencia social, hablar de ello, generar debate, generar conocimiento en conferencias y charlas como esta, ¿no? Por eso agradecemos al Ateneo la oportunidad de difundir, ¿no? Y queremos que ustedes sean replicantes de esta idea y la transmitan a otras personas para crear la inquietud de afrontar esta condición. Colaboramos con la Universidad de Cantabria en el programa Senior, gracias a la invitación del profesor Cantarero, y es una oportunidad también de relacionarse, ¿no? Les animo a que se inscriban en este programa, que es muy interesante. Colaboramos con el profesor Cantarero, con la universidad, con los medios de comunicación, con periódicos, a todos los niveles, radios. Estuvimos en Radio Santoña, estuvimos también en periódicos y seguiremos trabajando en esta dirección con todos los medios de comunicación, especialmente con el Ayuntamiento de Santander. Luego comentaré el proyecto del Plan de Mayores que ha puesto en marcha, en el cual nos ha invitado, y es un honor y una responsabilidad. También con la Federación de Municipios y con el Gobierno de Cantabria, en especial con la Dirección General que ha nombrado, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. La Dirección General contra la soledad no deseada, discapacidad, esa asistencia sociosanitaria y soledad no deseada. Es un hito. En España no conocemos que haya una dirección general destinada con esta orientación. Es un orgullo y una satisfacción poder colaborar con el Gobierno de Cantabria en esta dirección. Por lo tanto, queremos influir en la sociedad. ¿Qué objetivos tiene esta conferencia? Es muy sintética. Queremos brevemente qué es la soledad, el papel de la personalidad, que luego nos va a aportar el doctor Díaz Manrique, y luego establecer un coloquio. Como el coloquio va a ser importante porque se generan dudas que luego intentaremos restablecer, o contactos posteriores o lo que les apetezca. Bien, en la historia he cogido dos referencias sobre la soledad en la historia. Una, ya que todo el mundo conoce, bueno, las dos, pero las he vuelto a traer, ¿no? Cuando en el Génesis, al principio de todo, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le dio una compañera. Entonces, esta es la primera referencia. Y luego Aristóteles, que tiene una segunda vertiente que es muy interesante, ¿no? Dice, lo habrán oído por todos los lados, el hombre es un ser social por naturaleza. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Eso lo dijo Aristóteles 300 años antes de Cristo. Bueno,
pero todo el mundo lo cita. La soledad, es que el hombre es un ser social por naturaleza. ¿Y qué significa? Vamos a intentar descubrir qué significa. Y entonces me voy a referir a Juan Luis Arzuaga. Yo le he escuchado aquí en el Ateneo hace un tiempo, presentando su libro, Explicar la muerte a un neandertal, se llamaba, quiero recordar, o es el de Sapiens. Bueno, los dos que hubo, fantásticos, ¿no? Es un tipo extraordinario. Y entonces, él, en esta conferencia que me he perdido traer aquí, en esta conferencia lo que él habla es de cuando explica, él es paleontólogo, ¿no? Lo que explica es cómo aparece la enfermedad y los cuidados. Es muy bonito, lo voy a leer. Pero primero, él establece una diferencia entre la perfección y la muerte. Es decir, la evolución hace que los animales o eres perfecto o te mueres. ¿Qué quiere decir? Los dos ejemplos de la gacela y el guepardo son muy ilustrativos. Si la gacela, en vez de correr a 110, corre a 105, el guepardo se la comerá. La perfección. Si no estás perfecto, si estás al 90%, desapareces. Si el guepardo, en vez de correr a 110, corre a 105, no comerá gacelas y se morirá de hambre y las hienas lo devorarán. Por lo tanto, o eres perfecto o si no, desapareces. La evolución es así. Y entonces, ¿qué tiene que ver con la enfermedad? Pues entonces voy a leer, porque Juan Luis Arzuaga escribe muy bien y mejor es escucharle a él, ¿no? Y dice, un esqueleto de neandertal que procede de una cueva de Israel nos indica que enterraban a sus muertos y tenían sin duda el sentido de la muerte y practicaban comportamientos funerarios. Es decir, tenían sentimientos de piedad con sus congéneres. En sus fósiles se encuentran por primera vez enfermedades graves, discapacitantes, y hallamos individuos, dice, que habían perdido todos los dientes y sin embargo seguían viviendo. Han encontrado los restos de personas que habían vivido sin dientes, mientras que otros ejemplares sufrieron traumatismos muy severos. Entonces, dice Arzuaga, se puede afirmar que los neandertales poseían sentimientos solidarios, pues algunos individuos recibían cuidados de sus congéneres. Eran alimentados porque no tenían dientes para masticar sus productos, la dieta dura, o porque no eran capaces de cazar por haber sufrido traumatismos graves. Incluso se ha encontrado individuos que les tenían un brazo amputado. Es decir, aquí aparecen los cuidados. No es necesario, si tienes una discapacidad, tienes un problema, una enfermedad, nos cuidamos. Es lo que dijo Aristóteles. Permanecemos en una sociedad cuidadora. Esto es el concepto, la sociedad cuidadora. Y dice Arzuaga, entre comillas, se puede encontrar belleza en la enfermedad gracias a los cuidados que los humanos nos prestamos unos a otros. Es decir, la solidaridad que provoca la enfermedad entre las personas. Ese es un mensaje nuclear de esta conferencia. Bien, entonces vamos ahora a la actualidad y decimos, ¿qué es la soledad para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud? Pues es esto, unas grandes pandemias del siglo XXI, es decir, produce no solamente una sensación, sino que además vamos a ver que produce lesiones biológicas. En Europa, la presidenta von der Leyen lanzó en el año 2022 un proyecto europeo para todos los países para combatir la soledad no deseada. Y este proyecto es importante que nos podamos sumar a él. Hay una cantidad de bibliografía aquí tremenda, una cantidad muy sólida desde el punto de vista conceptual y de intervenciones que hay que hacer para combatir la soledad que propone Europa. Hay que sumarse a este proyecto. Bien, esta es la tríada que he traído, porque la soledad tiene tres componentes. Tiene un componente que es el que todos sabemos, me siento solo, bien, esa es la soledad psicológica, en la que el doctor Díez Manrique es un experto, y luego hay dos condiciones que son de otro tipo que se complementan y tienen vasos comunicantes. Es el aislamiento social objetivo, las personas que viven solas, y la carencia social. Vamos a ver las descripciones. Esa triada me gustaría que la tuvieran en la cabeza. Cuando alguien, estoy solo, ¿a qué te refieres? De esas tres cosas, o que no tienes apoyo social. Vamos a ver. Soledad no deseada es el sentimiento psicológico, subjetivo, de tristeza e insatisfacción por el número o calidad de tus relaciones sociales. El aislamiento social es objetivo, es vivir solo,
o no tener conexiones, pero puedes estar feliz porque hay gente que tiene la soledad deseada, puede ser que les guste, o sea que no estar solo significa sentirte mal, ¿no? Y de hecho en Cantabria el 28% de los hogares están ocupados por una sola persona. Eso es un riesgo de soledad. Pueden estar bien, unos no querrán, otros sí, pero bueno, es un riesgo de la otra soledad. Y por último el apoyo social, que es la disponibilidad de cuidados, que te aporten cuidados que se identifica con dependencia, pero no es solamente eso, sino que pueden ser el apoyo social que te dé tener información, tener de otro tipo de... Pero bueno, nos vamos a referir a dependencia porque estamos en un territorio de mayores, aunque veremos ahora que la soledad no solamente es de los mayores, pero la conferencia está presentada en esa dirección. Entonces la tríada, recuerden la tríada, soledad psicológica subjetiva, aislamiento objetivo que es estructural y carencia de apoyo social. Bien, vamos a ver por lo contrario, ¿qué es? Lo podemos decir cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo contrario de la soledad? Pues de felicidad, compañía, amistad, conexión. Yo he dicho estas, pero ustedes podemos hacer aquí una tormenta de ideas, ¿no? Ayuda, cooperación, lo que hemos visto antes con Arzuaga, interacción con otras personas, conexiones sociales, familiares, grupos, bueno, envejecimiento activo, que es lo que nos interesa en este momento con mi enfoque de la conferencia. Envejecimiento activo, salud y bienestar. Que este envejecimiento activo, salud y bienestar es lo que compromete la soledad. Lo vamos a ver ahora. Bien, ¿quién puede sentirse solo? Todos, todas las personas. No discrimina. Es muy igualitaria la soledad. Y no se limita a los adultos mayores, aunque hoy estamos aquí para eso. Porque en el ámbito de la soledad, de la juventud, la soledad, que es un territorio desconocido, tiene una gran importancia. Luego lo veremos que las estadísticas. Pero, por ejemplo, en una encuesta que hizo el Instituto de Encuestas Sociológicas durante la pandemia, el sentimiento de soledad entre los jóvenes era del 26% y en los mayores de 65 del 11%. O sea que la sensación reportada por estas personas es así. Factores de riesgo. No va a ser muy extenso, pero esto lo copié de esta bibliografía. Está muy agrupado por salud física, psicológicos, factores sociales, factores ambientales, poblaciones de riesgo, etcétera, ¿no? Y todos esos se vinculan con la tríada que hemos hablado. Cada uno de estos puede afectar a uno o a dos de las condiciones que hemos hablado de la soledad. Por ejemplo, si eres una persona que tiene Alzheimer, pues está desconectada de todo. Lo único que necesita es, en la residencia estará con el apoyo social, el apoyo para poder sobrevivir, ¿no? Pero ese es el caso extremo, ¿no? Por otra parte, tenemos dificultades de todo tipo que pueden generar que una persona no salga de casa. Las personas, la incontinencia urinaria, que es un fenómeno, bueno, pues que se suele dar, eso hace que una persona pues se retraiga, porque voy a salir, ¿no? ¿Qué me puede pasar, ¿no? Eso generaría aislamiento social y otros, ¿no? Bueno, todas estas. Me preocupa mucho la movilidad. La movilidad, sobre todo dentro de las ciudades, ahora hay un emblema, ¿no? Sacar los coches de las ciudades. Sacar los coches de las ciudades debería ser la consecuencia de que tenemos un plan de movilidad que nos permita ir a la playa o ir al hospital o ir a donde sea de una manera sin necesidad del coche. O sea, que el coche sería la consecuencia de una planificación urbana de movilidad por parte del ayuntamiento que permita el desplazamiento. Venir aquí y no. Digo eso, parece que es un tema muy banal, pero que te quiten el carnet de conducir o que no puedas por discapacidad puede comprometer, te puede hacer caer en el aislamiento social y además el que tú no conectes con las personas que quieras. Bueno, y luego están pues todas las otras, la enfermedad, por supuesto, la enfermedad, luego lo veremos como un ejemplo muy gráfico también. Bueno, todos estos da para otra conferencia. Seguimos, consecuencias. Esto es importante, parece que es una cosa etérea, no, es tóxica para la salud. Es tóxica para la salud. Aumenta la prevalencia de enfermedades prevenibles. De hecho, hay un estudio que la Universidad de Cantabria, en el departamento del profesor Cantarero, ha encontrado que las personas en aislamiento social tienen más enfermedades crónicas que las que no están así. Por lo tanto, hay una relación causa-efecto determinada y además perfectamente identificada entre mala salud y soledad y aislamiento social, ¿no? Y además aumenta la demanda de gasto sanitario. Las personas solitarias van más al médico, con más ingresos hospitalarios, las estancias son más largas, todo está documentado perfectamente. Esto para mí fue una sorpresa,
porque bueno, no eres consciente dice que la batería se está agotando. Muy bien, perfecto, gracias. Y este es el eje, ¿no? Las consecuencias, los factores de riesgo que hemos habido de arriba abajo. Los factores de riesgo inmediatamente nos están condicionando estas tres, la tríada que hablamos, y a continuación va mortalidad, morbilidad y costes económicos, que los vamos a ver ahora. Y esto es los cardiólogos, el colegio, la Asociación Americana del Corazón, que son cardiólogos, han hecho suyo esto mismo, pero visto de la otra manera. De izquierda a derecha tenemos la tríada y a continuación, a través de unos mediadores que son conductuales, psicológicos, pero también fisiológicos, es decir, a nivel molecular, generan más infartos, más ictus, insuficiencia cardíaca, demencia, depresión, etc. Está perfectamente documentado. Bien, ¿cuánto cuesta esto? Lo que cuesta ha sido verificado por la Universidad de Vigo y de Coruña, son colegas de la Universidad de Cantabria, del profesor Cantarero, y hicieron este fantástico estudio, 4.000 encuestas, en las que determinaron que en España el coste de la soledad, directa e indirecta, por estos gastos que hay, gastos de más enfermedad, más medicamentos, peor salud, genera un 1,17% del PIB. Es decir, que afecta al 13,4% de la población, que es una cantidad enorme, que el aislamiento detectaron el aislamiento voluntario con estas cifras, 14,8 y 12,1% en mujeres y hombres, y los jóvenes, otra vez, insisto, no perdamos de vista, el otro día estaba hablando con un magistrado que nos conocemos, y bueno, pues me he dedicado a esto, sí, decía como con conmiseración, ¿no? Una cosa de mayores. Digo, no, te puede pasar a ti y te puede pasar a tus hijos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto cuesta la soledad en Cantabria? No lo sabemos. Sería muy interesante y la Universidad de Cantabria está capacitada para, en un momento dado, a través de colaborar con el gobierno, poder con esos datos establecer el mismo patrón y decir cuánto nos cuesta en Cantabria, ¿no? Y los políticos tienen que decir si queremos gastarnos el dinero en medicinas o irte a la playa. Es decir, con salud o con enfermedad. Si te gastas el dinero estando enfermo, te lo gastas en medicamentos, en mala salud, ¿no? En cambio, si consigues a través de disminuir la soledad y el aislamiento social, consigues tener mejor salud, pues vivirás mejor. Bien, en resumen, son un problema de salud pública, tienen factores de riesgo evitables que hemos visto y tienen un coste elevado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, unas pequeñas propuestas muy breves. Vamos a hablar de un problema que nos podemos encontrar, que no es mayoritario ni mucho menos, pero que está ahí, es muy duro cuando pasa, que es personas que no tienen aislamiento, que están en aislamiento social y carencia de apoyo social. El apoyo social es lo que hablábamos antes, se refiere a los cuidados que te permiten las actividades de la vida diaria en tu casa, etcétera, ¿no? Y entonces la pregunta son estas dos: enfermedad y soledad. Si estoy solo, ¿qué me pasará si tengo que ingresar en un hospital o me pongo enfermo? Estás solo. Como esas 28%, son 64.000 hogares en Cantabria que vive una sola persona. A lo mejor no tiene a nadie más. Bueno, pues esa pregunta no, tiene que hacer algo. Dice, la segunda pregunta, tras el alta médica hospitalaria para regresar a casa, si estoy sola, ¿qué me puede pasar? ¿No? Bueno, entonces la enfermedad conduce a un proceso que es convalecencia. La convalecencia genera una dependencia transitoria, en la mayor parte de los casos, a veces no, pero una dependencia transitoria, y esa dependencia transitoria es la que te condiciona que no puedes estar en tu casa, que no puedes estar solo, que necesitas ayuda, necesitas apoyo social. Y es cruel la soledad, porque el paciente solitario no puede estar dado de alta, encima tiene sentimiento de culpa, está en el hospital, consumiendo recursos, unas camas muy costosas, todo el mundo lo ve, pero no se puede hacer nada. Bueno, no se puede hacer nada, quiere decir que él no es responsable de esto. Y en este contexto, por lo tanto, las personas que viven solas se encuentran en desventaja con respecto a aquellas que cuentan con un entorno social o familiar favorable. En desventaja. ¿Qué solicitamos desde la asociación? Un protocolo de atención
hospitalaria para el paciente solitario. En el Reino Unido, cuando contaba doctor Rama, en una unidad de ictus, esto comentado por un amigo, un enfermero que trabajó allí, en una unidad de ictus, cuando ingresa el paciente, tiene el servicio de admisión le pone 2 cruces, ¿no? Elija. Dice, si usted se pone peor, ¿a quién avisamos? ¿El teléfono o a nadie? Y puedes marcar el no, ¿no? Que es una sociedad en la que vamos, que es una sociedad más solitaria, pero bueno, puede pasar eso. Entonces los servicios sociales se hacen cargo de esa persona, de manera transitoria o de manera permanente, ya lo veremos, ¿no? Bien, entonces no, pero seamos optimistas, esto que la frase, ¿no? Ya estoy acabando ya. No partimos de cero, ya estamos haciendo cosas. Que hay que mejorar, bien, pero no es una sensación de que esto es horroroso, ¿no? Y yo quiero citar los ayuntamientos, porque son quienes están más cerca de la población, quienes hacen cosas con fondos propios o porque el gobierno le transfiere cantidades económicas y por lo tanto están haciendo cosas y hay que estimularles, ¿no? Y hacen 2 tipos de intervenciones que tienen relación con nuestra tríada. 2 tipos de intervenciones asistenciales o de apoyo social, desde la teleasistencia, todo lo que es la ayuda a domicilio. ¿Qué se pretende? Que la persona permanezca en su casa el máximo tiempo posible. Tendremos que ir a la residencia en el último momento. Por lo tanto, todos los esfuerzos es a que estés en tu casa, en tu barrio, en lo que es territorio conocido, que no salgas de ahí, porque si sales de una residencia es el horror, es la desconexión, ¿eh? Es la desconexión. Y además, desde el punto de vista económico, de cara a los poderes públicos o lo tuyo, es más barato estar en casa, que es media pensión, que en una residencia que es pensión completa. Más barato. Y además más confortable, lo que queremos estar en casa, ¿no? Es como lo de como lo de la hospitalización domiciliaria. No sé qué ha pasado. Bueno, me quedaba una. Es una foto del Ayuntamiento de Santander cuando se inauguró. Se estableció el Consejo de Mayores de Santander. El Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Santander, en el cual nos ha invitado, estamos orgullosos y una gran responsabilidad. Y en este plan de mayores, que se ha contratado una consultora, el Ayuntamiento de Santander va a establecer una línea que es contra la soledad. Entonces, por lo tanto, es una iniciativa por parte del Ayuntamiento de Santander para combatir la soledad de una manera directa a través de este plan. A ver, no lo tenemos ahora, bueno, lo tengo yo, pero una foto está la alcaldesa, el concejal, etcétera, ¿no? Y decíamos que las otras actividades que pueden hacer asistenciales y las otras culturales muy importantes, los centros cívicos, no le llaméis centros de mayores, centros cívicos tienen que ser intergeneracionales, no son solamente para mayores, sino que además tienen que ser que tengan interés para hacer actividades que promuevan la conexión social, hacer cosas, cultura, etcétera, ¿no? Bien, esto es la foto de la inauguración y el gobierno, y le pedimos también, la asociación, en este contexto le pedimos que el gobierno de Cantabria redacte una estrategia, que la está haciendo Castilla y León, la está haciendo Madrid, la está haciendo Castilla-La Mancha. Todo el mundo está promoviendo estrategias a nivel, igual que el ayuntamiento, que está con su estrategia de mayores. Todas tienen que confluir, pero por encima está el paraguas de Cantabria, para que viene el ayuntamiento de Torrelavega, quien sea, y sea un paraguas que acoja a todas, ¿no? Y por encima de todo está la que hemos visto, la estrategia de la Unión Europea, ¿eh? Bien, y entonces ahora, visto esto, ¿qué podemos hacer en ese caso concreto que hemos hablado del aislamiento social y la soledad? Le cedo la palabra al doctor Díaz Manrique para que nos hable de la personalidad y cómo puede gobernar nuestro envejecimiento, nuestra vida, ¿no? A cualquier edad, a cualquier edad. Pero ahora estamos en este... Y entonces yo apago aquí. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, yo lo primero que tengo que decir es que estoy aquí engañado, ¿eh? Sí, vamos a decirlo. Bueno, que estoy engañado, porque hace de esto un mes o mes y pico, el doctor Rama me dijo, oye, ¿te importa presentar al doctor en el Ateneo y tal? Y Villoria, pues claro, pues, ¿cómo no va a importar? Entonces, bien, así se quedó la cosa. Yo llamé a Villoria, digo, oye,
pásame un pequeño currículum para que te presente. Y dice, no, si no es para que me presentes, es para que vayas a charlar allí conmigo. Y bueno, esto ya tiene otro precio. Bueno, entonces, hasta ahí, digo, bueno, pues algo diré, pero Villoria, que es un hombre, como habéis visto, competente y que es exhaustivo en sus cosas, me dijo, no, vamos a vernos. Entonces, bueno, nos vimos. Entonces me amontonó con información sobre la soledad, que yo he estado sin dormir un mes y pico, y yo ya daba las cosas por resueltas y dice, no, nos volvemos a ver. Y entonces hace 8 días nos hemos vuelto a ver, me ha dado más información, más bibliografía. Entonces yo ya no sé qué hacer, ni qué decir, ni nada. Entonces parece ser que mi misión aquí, lo que yo tenía pensado en principio era presentarle y luego ya, bueno, pues hablar algo de la personalidad, pero nada más. Pero claro, después de toda esta andanada de cosas, pues ya no sabe uno a qué quedarse. Bien, voy a hablar un poquitín de la soledad y sobre todo de la vejez, porque aunque la soledad efectivamente se da en todas las edades y cada vez más, pues los viejos la sufrimos de mayor manera. Entonces yo de eso puedo hablar con competencia porque lo soy. Es decir, entonces como uno es viejo, pues tiene muchas capacidades para poder decir cosas. Bien, la personalidad, como muchas cosas en psicología, es un ente abstracto. Los psicólogos son gente muy lista y entonces trabajan con constructos. El constructo es una cosa que no se sabe lo que es, no está ahí, pero tiene unas consecuencias que son evidentes y que pueden ser medibles. Entonces, la personalidad en definitiva es un constructo, un ente que no podemos medir. A ver cómo funciona esto. Que estas cosas siempre son. Bien. Sí, sí. Con esto, ¿no? Atrás está bien. Bien. Vamos a hablar del envejecimiento. El envejecimiento y la muerte no son siempre ajenos, siempre es algo que le pasa a otros. Y nos hacemos muy mala idea de que vamos envejeciendo y nos hacemos muy mala idea de que vamos a morir. Es decir, sí, tienes unos pensamientos, pero de verdad, meterte en el ajo, poquísima gente es capaz de hacerlo. Bien, entonces la gente tenemos la idea de quién somos, dice yo soy quien soy, pero el quién soy va cambiando. Entonces no nos damos cuenta que el quién soy no es lo mismo cuando tienes 10 años que cuando tienes 15, cuando tienes 25 y cuando vas envejeciendo. Entonces hay 3 o 4 momentos en la vida en que ese quién soy pega un cambio brusco, que es la adolescencia, la madurez y la vejez. El soy cambia radicalmente en esas etapas de la vida. Bien. Estamos hechos de genes y de memes. Meme son unos muñequitos, esos los han fagocitado los señores de los ordenadores. El meme es un concepto de Dawkins del año 70 y tantos, en que decía que estamos hechos de genética, de epigenética y de contacto, es decir, que parte de la manera de ser mía, mi personalidad está hecha de los contactos que yo he tenido con las gentes con las que he convivido, sobre todo con las que he convivido en mi primera infancia. Entonces, como he dicho, no es una entidad real. Bien, avanzamos. Hoy, cuando haya pasado el cuarto de hora, tú me dices, yo corto y nos vamos porque yo corto fácilmente. Hago un remiendillo en lo que estemos diciendo y nos vamos. Bien, Don Quijote cuando
Cuando viene del primer viaje, el pobre hombre, la primera salida, y viene, pues como siempre venía, desbaratado, se encuentra con su vecino y le dice, yo sé quién soy, porque el vecino le decía que no, que tú eres Quijano, mi vecino, que tienes tal, que decía, y Don Quijote, yo sé quién soy. Bien, pues cada uno de nosotros decimos que sabemos quién somos. Bien, la personalidad depende de vivencias internas difíciles de medir, de conductas que se mantienen de forma consistente en distintas situaciones de la vida y de la singularidad de esas conductas. Eso define a la personalidad, es decir, mi manera de ser es singular. Segundo, es relativamente estable a lo largo de mi vida y depende de vivencias internas muy difíciles de medir. De todas formas, como los psicólogos, las gentes y los sabios pues siempre han querido saber cómo somos, pues ha habido muchas maneras de enfocar la personalidad. Eso me lo voy a saltar entero, desde Hipócrates a Cresmen, a Lombroso, van definiendo personalidades. Luego ya vienen técnicas más modernas que dicen que la personalidad tiene un rasgo único. El 16PF, que todos habréis oído hablar de él, dice que son 16 factores que definen la personalidad. Hay muchísimos test para definir la personalidad. Por regla general lo que hacen es poner a la persona en situación de algo y decirle qué haría o contestar a una serie de preguntas de qué haría frente a algo. Bien. Más test. Estos test miden cosas evidentes, cosas que uno cree sinceramente que son parte de sí. No significa que lo sean, luego hablaremos de esos conceptos. Existen otras pruebas que lo que miden ya son cosas más profundas de la personalidad. Los psicólogos han abandonado estas pruebas, no les gusta mucho. Estamos en un momento de la vida, todos, en que queremos medir, pesar, concretar, y entonces este tipo de cosas que son más etéreas, más difíciles de medir y de pesar, muchas veces ni se pueden medir ni pesar, pues se van abandonando. Pero bueno, hay muchas pruebas, desde la Asociación Libre de Jung, al Rorschach, que todos habréis oído hablar de él, al Sondhi, de Soto. Hay muchísimas pruebas. Bien, ¿qué forma la personalidad? La personalidad tiene varias parcelas. Yo tengo una parcela mía que es ciega, que es desconocida para mí y que es conocida por los otros. Yo no me conozco, pero los otros sí que la ven. Hay una parcela de la personalidad que es evidente, la conozco yo y la conocen los que están fuera. Hay una parcela que es oculta, que la conozco yo, pero no la conocen los que están fuera. Son los pecados que todos tenemos, metidos ahí en el alma. Y hay una parcela de la personalidad que es desconocida. No la conozco yo, forma parte de mi inconsciente, de mi subconsciente, esto los freudianos lo saben muy bien, y tampoco la conocen los que están alrededor. Bien, para intentar conocer cómo es la persona, hay que ponerse lo que dicen en los zapatos del otro, los ingleses. Bien. Y vamos a meternos en materia, esto es simplemente una introducción. Vamos a meternos en lo que es la vejez y en lo que es las parcelas de personalidad. La vejez se caracteriza por algo, sobre todo se caracteriza por las pérdidas. Tenemos pérdidas afectivas, se nos va la gente, los amigos, la familia, se nos van, te vas quedando solo. Tenemos pérdidas profesionales, nos jubilan, no es que nos jubilemos, nos jubilan. Y cuando, la gente ya ni te conoce.
Tenemos pérdidas sociales, nos vamos desgajando de las gentes que tenemos alrededor. Tenemos pérdidas físicas, claro, no estamos ni tan guapos ni tan fuertes como estábamos, porque todos hemos sido guapos, yo de pequeñito era rubio y creo que tenía tirabuzones y tal, pero luego pues, uno va a donde va. Y tenemos pérdidas económicas, entonces es una ruina. Bien. Y tenemos una pérdida sobre todo que es la rigidez. Los viejos somos rígidos, perdemos plasticidad. Bien. Esto es un esquema del yo, de la personalidad, que está hecha de una parte social, que es lo que forma el carácter, y de una parte biológica, que es lo que forma el temperamento. Entonces, eso forma el yo. Pero claro, el yo es una cosa muy global y entonces nos manifestamos externamente en parcelas. Tenemos una parcela que es el área corporal, que es la vivencia que yo tengo de mi cuerpo. Por regla general siempre suele ser buena. Yo tenía un profesor de fisio, Anciones, que era pequeñín, más pequeñín que yo, más bajito que yo. Y entonces decía, si cogemos un hombre de mediana estatura, y se señalaba por aquí el canalla de él. Bueno, pues eso, todos tenemos un concepto corporal, por regla general, bueno. Tenemos un área erótica, es la capacidad que tenemos de buscar gentes de distinto o de mismo sexo, ya vamos, en eso ya no entro. Tenemos un área del humor, la capacidad que tenemos de ser simpáticos, antipáticos. Tenemos un área intelectual, no solo la inteligencia, sino la capacidad que tenemos de mostrar nuestra inteligencia o no mostrarla. Tenemos un área afectiva, la capacidad que tenemos de dar cariño o de recibir cariño o de no darlo o no recibirlo. Tenemos un área actitudinal, que es la capacidad que tenemos de enfrentarnos a la ética, a lo que son cosas bien hechas o mal hechas, desde el punto de vista social o desde el punto de vista personal. Y tenemos un área de la espiritualidad. La espiritualidad no tiene mucho que ver con la religiosidad. Antes cuando hablabas del bicho, de la gacela, yo creo que la espiritualidad nació de la pata de venado. Es decir, cuando los pobres hombres andaban por las cavernas y a un señor que tenía una pata de venado se le ocurrió darle algo al que tenía al lado, empieza la generosidad y ahí empieza posiblemente el hombre a pensar en el otro y después de pensar en el otro empieza a pensar en Dios. Dios nace porque fuimos capaces de convivir y de dar a los demás. Bien, esas serían las parcelas de la personalidad. El ideal sería que todos tuviéramos esas parcelas en un nivel medio, pero eso no existe, vamos. Entonces, en el área corporal uno puede ser exhibicionista o puede ser un hipocondriaco. Exhibicionista, no me refiero al señor de la gabardina, que enseña, no, me refiero a estos vigorésicos que salen ahora por ahí a correr, que se mueren la mitad. La mitad de los que andan por ahí corriendo se mueren de correr. Entonces, me refiero a la gente que vamos presumiendo de pecho salido y tal. O los hipocondriacos, que son esas personas que están mirando siempre a ver cómo han hecho la caca, a ver si el color de la orina es más turbio o menos turbio. Pues en esos dos niveles nos movemos, unos u otros. En el aspecto erótico somos sádicos. Cuando hablo de sádicos no me refiero solo a los que van por ahí, sino sádico en el sentido agresivo general del término, o somos inhibidos, estos que no nos comemos una rosca, son los dos niveles. En el sentido del humor
somos maníacos, exaltados, muy altos, o depresivos, un humor triste. En el sentido intelectual somos desinhibidos, gente que lo sabe todo, que está, a la que salta enseguida dice, por regla general nos equivocamos siempre, claro. O somos inhibidos, no decimos nada. Es muy bueno porque la gente dice, debe ser muy listo. Claro, como no habla. En el sentido afectivo, la gente es cariñosa o es hosca. En el sentido actitudinal, la gente somos o puritanos, que todo tiene que estar bien, que no se salta uno una señal de tráfico, que tal, o somos sociópatas, decimos qué es lo que hay que hacer mal para hacerlo. Entonces, también. Y en el sentido espiritual, somos espirituales o somos materialistas. El ideal sería estar en el medio de estas escalas. Pero gente que esté en el medio yo no he conocido a nadie. A lo mejor aquí hay alguno que se me presente luego, pues no hay nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos, en estas áreas, cada uno de nosotros la tenemos más alta o más baja. Y dependiendo de que estas áreas estén más altas o más bajas, vamos a vivir mejor o peor nuestra vida y nuestra soledad, que es el tema que nos ha traído aquí. Bien. En el área corporal, si uno está, bueno, ahí en un término medio, pues hombre, la vejez no entras muy mal. Si eres un hipocondriaco o, vamos, eres el tormento de las pocas gentes que están alrededor, vamos, la gente se marcha. Entonces muchas veces la soledad no es algo que dependa de los demás, es algo que dependa de nosotros, que somos muy, muy cenizos, coño. Entonces, claro, ¿quién va a querer estar al lado nuestro si estamos todo el santo día quejándonos y tal, y no sé qué? Pues nadie. Tampoco es bueno el otro aspecto. Es decir, la gente que es una exhibicionista desde el punto de vista físico, ¿qué pasa? Que hombre, que cuando llegas a una edad provecta, pues ves que no, que aquello no funciona y que no tienes músculos ya para... Entonces, también presumimos, es decir, si con cualquiera que hablas dice, yo he dado los 60.000 pasos o los 50.000 o no sé cuántos, son muchos, muchísimos. Entonces, en el fondo seguimos siendo niños. Es como cuando estábamos en la callejita y mirábamos a ver quién me daba más lejos. Pues aquí también, a ver quién ha dado más pasos o quién ha subido más. O tal. Bien. En el área erótica, pues, hombre, aquí es bueno estar un poco bajo. Es decir, si tú no has sido un hombre o una mujer muy jacarandoso y tal, pues llegas a la vejez con una cierta tranquilidad. Y bueno, vas tirando por la vida. En el área del humor, y esto es muy importante, es bueno ser, no digo alegre, pero por lo menos, hombre, no ser un cenizo. Entonces, si tú eres una persona medianamente alegre y tal, pues por regla general, encuentras gente a tu lado, no estás solo. En el área intelectual conviene potenciar el área intelectual, lo del crucigrama, lo del hacer no sé qué, lo del no parar, eso es importante. Hay gente que, por desgracia, tenemos oficios que nos permiten seguir trabajando. Y entonces, digo, trabajando en el sentido intelectual. Y esto, pero hay gente que no tiene, hay que buscarlo. Es importante mantener el fuego sagrado siempre atento. En el área afectiva hay que ser cariñosos. Si tú no quieres a la gente, ¿cómo carajo la gente te va a querer a ti? Entonces dice, ¿estás solo? ¿Cómo va a estar solo? ¿Cómo no va a estar? Si es un cardo. En el área actitudinal también conviene estar un poco en la baja, ser un poco iconoclasta, rompedor. ¿Por qué? Porque cuando tú eres muy puritano,
por lo general, la gente solemos ser más puritanos con los demás que con nosotros mismos. Entonces, los viejos puritanos son malísimos porque están todo el santo día sermoneándote que tienes que hacer bien, que tienes que hacer bien, Entonces, si tú eres un poco iconoclasta, un poco rompedor, decir, bueno, hombre, de vez en cuando saltarse una señal tampoco pasa nada, no, hombre, un stop no porque pues cascar a alguien, pero cosas pequeñas, ¿eh? Entonces conviene ser un poco pirata en la vida. Y en el área de la trascendencia, pues es muy importante ser espiritual. Digo espiritual en el sentido, es importante, estoy bien de tiempo, sí. Es importante, decía antes, que no es lo mismo la espiritualidad que la religiosidad. Yo tenía un íntimo amigo que se murió, que lo conocéis todos o lo conocíais, que es Alberto Pico. Alberto Pico era el ser más espiritual que yo he conocido, pero no era religioso. El canalla de él de religiosidad tenía muy poca. Entonces, digo religiosidad en el sentido que entiende la gente de ritos, de... La espiritualidad es buena, la religiosidad, la gente que tiene creencias, pues es importante porque le puede ayudar, pero tampoco uno puede ser demasiado religioso en el sentido que los ritos, las normas ahoguen lo que la religión tiene de espiritualidad. Bien, dichas así las cosas, nada más yo creo que no tengo mucho más que decir, ¿no? No, nada más, no los aburro más porque ya hemos tenido bastante. Entonces, una cosa que ayuda es ser un poco elegante. Digo elegante en el sentido de la elegancia personal. Entonces, las gentes que mejor conocen a las gentes son los escritores, porque tienen que buscar la personalidad para retratarla. Entonces, Isabel Allende, en Retrato en sepia, habla de Paulina del Valle, que era una anciana gruesa además, y decía, se movía con cuidado. Dice, pues consideraba que nada fea tanto como la prisa. El americano, el presidente americano, que siempre anda por ahí corriendo, que claro, sí, se cae y tropieza, pero es que claro, que no se puede, a determinadas edades, pues hay que ir despacito. Bien, dice, también evitaba los ruidos de vieja. Dice, jamás dejaba escapar en público jadeos, toses, gruñidos, suspiros de cansancio, etc. Entonces, con un poco de moderación en las áreas que he dicho y con un mínimo de elegancia, no está uno nunca solo. Nada más, muchas gracias. Bien, hemos Muy bien. llegado al coloquio. Yo sabía que mi interés por este tema, que es novedoso, era obligación del aula médica tratarlo, pero además me encanta haber sido enxarmador. No sabéis, esa palabra no la conocéis. Enxarmar en gallego, si hay aquí algún gallego, echará una sonrisita, es el mullidor, el que la lía, pero en buen sentido. Y es una palabra muy, muy usada en Galicia. Pues bien, me encanta haber sido enxarmador, de haberles traído
en un tema tan actual y han estado, como era de esperar, muy brillantes. Pero ahora les corresponde a ustedes, así que quien quiera participar, que nos lo diga. Sí. Nos anima, se han quedado. Yo quería preguntarte, ¿por qué razón, vamos, es casi un reproche, por qué razón en la asociación decís que prescindís del voluntariado? Porque la verdad es que parece obvio, ¿no? Bueno, no te... ¿Tiene alguna razón? No, es el diseño, ¿no? Yo no lo sé exactamente, pero el prescindir de eso, hemos orientado en esa dirección. Probablemente eso es algo que se desarrolle con el tiempo, ¿no? Porque se requiere, el voluntariado requiere, bueno, mucha actividad, ¿no? Mucha actividad y además mucho diseño, ¿no? Y no lo hemos planteado, esas tres cosas. Obligado, será de Pero futuro. bueno, para eso lo que hacemos es colaborar pues con organizaciones que están en esa dirección. Por ejemplo, en el tema de lo que es cultural, etcétera, pues con UNATE nos encantaría colaborar con ellos y bueno, estamos con el programa Viernes también, que es del gobierno, colaboramos con personas que sí que hacen acción directa. Entonces, para hacer acción directa, pues no nos consideramos preparados. Yo personalmente, no me considero preparado, pero colaboramos y intentamos entusiasmar a quien lo hace, porque tiene un mérito fantástico, tiene un mérito tremendo, ¿no? El gobierno, además de estar, digamos, orientado hacia la vejez, supongo que tendrá líneas de orientación para el joven, porque a mí me sorprendió mucho los datos que has manejado, que hablan de un 20 y tantos % de la soledad. De sentimiento, sí. Que es tremendo. Sí, doctor Rama, ¿se oye? Sí. Sí, doctor Rama, buenas tardes. Sí. Bueno, ante todo, felicitarle al doctor Rama y al doctor Villoria por la organización de esta conferencia sobre esta enfermedad y sobre este tema tan interesante, la soledad no deseada. Efectivamente, el Gobierno de Cantabria ha creado una dirección general. Por aclararle al doctor Rama, ha sido idea de la presidenta, personalmente. Y hablando de cifras y en relación con lo último que usted ha señalado, doctor Rama, efectivamente, cuando yo hace pocos meses me encargo de esta dirección general, lógicamente lo primero que me pongo es a leer, ¿no? Intentar sacar conocimientos de donde pueda verlos. Y lo primero que me sorprendió tremendamente fue los porcentajes de soledad no deseada en jóvenes. Todos pensamos, cuando hablamos de soledad no deseada, que es una cuestión que afecta solo a los mayores, pero resulta que efectivamente el 20 y tantos %, el porcentaje más alto de soledad no deseada, se da en los jóvenes. Todo este tema de las redes sociales, los videojuegos y todo esto, en realidad uno tiene una red ficticia, viral, como se dice ahora, pero no tiene relaciones físicas y realmente los jóvenes en un momento dado se dan cuenta de que están solos. En ese tema sí que vamos a trabajar con los jóvenes o hacia los jóvenes. Y ahí sí vamos a utilizar mucho voluntariado. Hemos hablado, bueno, tenemos ya, como ha dicho el doctor Villoria, el proyecto Viernes en marcha. Vamos a hacer un convenio con UNATE a través de la Fundación Patronato Europeo de Mayores para seguir combatiendo la soledad no deseada en mayores. Pero tenemos que empezar con la soledad no deseada en jóvenes, a los cuales porque la soledad no deseada en mayores se detecta mejor. En un joven que vive en el seno de una familia que parece que no está solo, pues es más difícil detectar. Y entonces tenemos que utilizar sistemas como los de voluntariado para llegar a la juventud. Y quería también hablar un momento sobre un asunto que ha tocado el doctor Villoria, que es muy interesante, que es el tema de las personas que están solas y enferman y tienen que ingresar en un hospital. Efectivamente, no hay soluciones o no había soluciones para una persona que ingresa en un hospital y de pronto tiene que recibir, o es el momento en que recibe el alta hospitalaria, está bloqueando una cama y, bueno, pues resulta que la convalecencia la tiene que pasar solo porque vive solo en su hogar o porque no tiene hogar.
porque también hay otra cuestión que me compete y que tiene mucha relación con la soledad no deseada, que es el sinhogarismo, las personas que están viviendo en la calle. Entonces yo, para conocer estos temas de primera mano, lo que he hecho es ir a verlos donde están, ¿no? Y me he plantado en Madrid y he ido a ver un proyecto muy bonito que está desarrollando la Comunidad Autónoma de Madrid con la Fundación Hogar Sí, que es el denominado Viviendas para la Salud. Porque además, y aquí hay otra persona que en cierto modo tiene la culpa de que yo esté en dependencia, que es Feli Lois, que fue directora del ICAS y que me promocionó, me animó a pasar a este relato, que conoce también otro detalle. No solo bloquean camas hospitalarias, sino que bloquean plazas concertadas en residencias. Porque, de alguna manera, personas que reciben el alta no tienen grado de dependencia, tenemos que ingresarles en una residencia para que no bloqueen la cama, pero están bloqueando una plaza concertada que necesitaría un dependiente, una persona dependiente que debe de ingresar en una residencia. Ese proyecto de Viviendas para la Salud consiste en establecer un dispositivo de viviendas en el que la persona que recibe el alta hospitalaria y que estaba sola va a convivir con otras personas en su misma situación mientras convalece, mientras recibe unos cuidados, porque no se puede autocuidar, y porque los va a recibir de manera profesional. Es decir, por una entidad que se va a ocupar de ellos durante la convalecencia y que además se va a ocupar de que conviva con más gente. Yo he visto una unidad de 60 personas en Madrid. Y eso es lo que queremos también poner en marcha en Cantabria. Dirigirnos a las personas mayores que están solas, a las personas jóvenes de las que muy poca gente, o muy pocas administraciones, mejor dicho, se están ocupando, y a las personas que viven solas o están en la calle y que se ponen enfermas y tienen que convalecer. Nada más, eran unas ideas. Enhorabuena por ello. Muy bien. Bien. Sí. Vamos a ver. Ustedes no lo conocerán, pero hay una cosa que se llama ateísmo religioso. Entonces yo me he metido en la cuestión y resulta que, como decía el doctor, hay mucho de espiritualismo laico, porque se dice, no, es que lo importante es el espiritualismo, pero la religión no. Vamos a ver, ¿qué clase de religión es? Si es la religión organizada, porque estos que se llaman ateos religiosos son creyentes, aunque ellos dicen que no creen en Dios, son creyentes, se está investigando, pero que lo que no quieren es la organización, la burocracia sacerdotal. Entonces, y yo me he especializado en una cosa que tampoco a lo mejor conocerán seguramente, neuroteología. Y entonces se comprueba que, por ejemplo, en psicología, en la salud hay dos procedimientos, ¿no? En la vida, lo saludable y lo terapéutico. Yo trato de lo saludable porque soy gerontólogo, no soy sanitario. Y entonces está demostrado científicamente que el rezar y el meditar es bueno para la salud. Y lo he estudiado dentro de la psicología e incluso para el estrés. En el estrés, que también me he especializado, por eso me he metido en el estrés, que no es una patología, aunque yo estudié una asignatura de patología y otra de demencia, pero bueno, como no soy sanitario no quiero meterme en eso. Entonces la importancia que da, no despreciar, es decir, espiritual sí, pero laico. No, también lo religioso puede ser organizado en las religiones o bien en las otras religiones. Yo me he metido con el espiritismo, que precisamente no es nada de solamente con la comunicación con los muertos, sino que tiene 12 morales, que con eso vas al cielo sin vamos, no me acuerdo cómo, no me sale la palabra, pero quiero decir que darnos cuenta que la religiosidad, vamos a dejar las religiones organizadas, es saludable. Y esto no se habla. Trataremos de buscar hueco para dejarle a usted que dé una conferencia. Entonces, sí, muy interesante. Buenas tardes. Yo quería hacerles, una pregunta o varias en la misma, únicamente con el pensamiento en algo que acabo de oír del director general hace un momento, y es que hay cosas que chocan
cuando uno viene de los servicios sociales y ha pasado por otros, en fin, por todo ese tipo de estamentos, choca oír cómo se atribuye a una persona con un problema determinado, social, médico, etcétera, cómo se le atribuye ocupar una plaza, ocupar una cama. A mí me choca mucho, creo que la definición debería ser otra. Pero en fin, partiendo de esto, quería preguntarles una cosa. Estos días he leído la gran alarma que está produciendo el incremento del número de suicidios en la sociedad española, especialmente en la franja de entre 16 y 26 años, que según parece, en la que según parece el suicidio es la primera causa ya de mortalidad. También ha aumentado en otras franjas, sobre todo en la edad ya un poco más posmadura, por no decir de vejez. El suicidio puede tener muchas causas, ya lo sabemos todos, pero ¿hasta qué punto, concomitantes o no, la soledad puede ser o puede agravar este tipo de causas de suicidio? No sé si han hecho estudios o si hay estudios especialmente fiables que nos den una respuesta o una aproximación a este respecto. Gracias. Sí, existen estudios que relacionan estas circunstancias y de hecho puedo citar un estudio que hay en Japón, porque Japón, por la cultura, el índice de suicidios es más elevado, es de los países donde más elevado existe, ¿no? Y de hecho, han nombrado el gobierno un ministro de la soledad dirigido especialmente al suicidio, ¿no? Con especial hincapié en el suicidio femenino, que tiene ahí, bueno, se ha visto que ha ascendido mucho. Y es lo que es una circunstancia muy llamativa, ¿no? De todas maneras, el suicidio está en un territorio que se ve, el territorio de la psiquiatría, ¿no? Que es como se está abordando, por lo menos recientemente lo he observado. Y desde luego, lo que sí está claro es que la soledad actúa en dirección a alimentar todo este problema, ¿no? Y por eso, pero bueno, también la soledad tiene una cuestión, que es que tú haces algo para combatir la soledad, pero no es lo mismo que el aislamiento social. El aislamiento social puedes poner una cama para que un territorio para que el paciente, la persona ocupe un sitio porque está sin domicilio o lo que sea, ¿no? Eso es el aislamiento. Pero la relación causa-efecto con la soledad no es directa. Tú puedes hacer centros cívicos, no sé qué tal, pero luego no quiere decir que porque hagas algo directamente suceda. Algo tiene que haber la personalidad del individuo para interactuar en ese sentido. No hay una relación causa-efecto. Y en cuanto al suicidio, realmente es tremendo las circunstancias y realmente, contestando a eso, la soledad tiene que ver porque aumenta y eso hay publicaciones en esa dirección, más en el territorio de la psiquiatría, pero yo creo que es así, ¿eh? Y de hecho lo que decía lo de Japón es como en algunos sitios lo han intensificado el poner el foco ahí, ¿no? O sea que es un tema dramático. Sí. Parte de otros factores, yo pienso, pensamiento filosófico, que parte de los momentos de suicidio están determinados porque mejor a lo mejor si no me oyen tampoco. Se van perdiendo las creencias. Decía Ortega y Gasset que el hombre no le mantienen las ideas las mantenemos, las creamos, sino que le sostienen las creencias. Entonces, cuando hablo de creencias, no hablo de creencias religiosas, como lógicamente sabe, sino de vivencias
que te hagan mantener las raíces de ti y de las cosas en el mundo. ¿Qué pasa? Que como en la Edad Media había unos pensamientos religiosos muy profundos, equivocados o no, pero la gente creía profundamente en aquellas cosas, esto te mantenía atado al medio social y a la vida. Cuando las creencias han ido desapareciendo, no solo religiosas, sino ya no creemos en la política, no creemos en la religión, no creemos en nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente busca creencias espurias. Todo el florecimiento de sectas, de separatismos, de nacionalismos, es debido a que la gente va buscando en qué llenar sus creencias. Entonces yo pienso que parte de lo que no tengo es una solución para ello, pero pienso que parte de esas tendencias al suicidio es porque la gente no tiene bases, no tiene dónde agarrarse. Pues no. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues hemos llegado al final. Así que Muy bien. muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Vale.